Continuamos en la UNED y estamos en el grado de Antropología. Vamos a hablar en esta primera parte la evolución humana, gradualismo filético y equilibrio puntuado. Los biólogos recurren a dos teorías para dar cuenta de la evolución y de la especiación. La teoría darwinista de la evolución, que defiende que las formas de vida o especies actuales descienden de un antepasado común mediante pequeños cambios graduales. El gradualismo filético es la concepción tradicional que sostiene que la evolución es el resultado de pequeños cambios que se acumulan gradualmente en una población. Las formas de vida que enlazan el antepasado con los descendientes muestran una transformación gradual de los linajes, anagénesis. En cambio, la teoría del equilibrio puntuado o interrumpido postula que las especies se mantienen inalterables a largo plazo durante miles de generaciones, pero de forma abrupta se originan innovaciones evolutivas muy rápidas, no graduales, a veces provocadas por cambios ambientales o climáticos que dan lugar a una explosión o estallido de nuevas especies. Por tanto, hay largos periodos de éxtasis y cambios muy bruscos de modo ocasional que originan especies diferentes. El equilibrio puntuado hace hincapié en la cladogénesis o análisis centrado en la formación de ramas o clados. El proceso evolutivo opera en los niveles macroevolutivo y microevolutivo. La macroevolución hace referencia a cambios evolutivos de largo plazo que se producen durante cientos de generaciones y son detectables en el registro fósil por la paleontología. Opera sobre especies enteras, más que sobre individuos o pequeñas poblaciones, originando la formación de especies diferentes. La microevolución comprende cambios a pequeña escala en las frecuencias alélicas de una población que tiene lugar en el transcurso de pocas generaciones. Hablemos de analogías y homologías. Durante la evolución se deben distinguir las analogías de las homologías. Las analogías son caracteres semejantes entre taxones o especies debido a adaptaciones comunes o circunstancias o hábitats similares. La homoplasia es el proceso que da lugar a la formación de estructuras semejantes entre dos o más especies emparentadas debido a una evolución paralela. Son especies estrechamente emparentadas, desarrollan de forma independiente caracteres similares, o convergente, que son especies lejanamente emparentadas y desarrollan de forma independiente morfologías similares. Las homologías son caracteres similares entre taxones o especies que son heredados de un antepasado común, lo que pone de manifiesto algún tipo de ascendencia común. Hay dos clases de homologías: las simple siomorfías o plesiomorfías y las apomorfías. Las primeras son caracteres compartidos, primitivos, heredados de un antepasado remoto. Las apomorfías son caracteres derivados de un antepasado común más reciente. Las apomorfías pueden ser de dos clases: las autapomorfías o caracteres derivados y únicos que distinguen a un taxón de los demás, y las sinapomorfías o caracteres derivados y compartidos por varios taxones. Las especies que comparten rasgos derivados están más emparentadas entre sí. Dos son los enfoques adoptados por los biólogos cuando interpretan la evolución y realizan clasificaciones: la sistemática evolutiva y la cladística. La primera es un enfoque tradicional que establece una relación entre antepasado y descendiente a través del tiempo, mediante el análisis de caracteres homólogos. Para ello, traza el árbol filogenético. La cladística. Esta analiza las relaciones evolutivas a partir de caracteres homólogos de tipo derivado. El análisis cladístico elabora cladogramas basados en caracteres derivados compartidos por varios taxones. Los cladogramas no utilizan la dimensión temporal ni establecen una relación entre antepasado y descendiente. Un clado es monofilético. Se incluye a un antepasado común y a todos sus descendientes. Y sería parafilético, pues cuando comprende a un antepasado común y a algunos, pero no a todos sus descendientes. Y polifilético si contiene organismos que no tienen un antepasado común, es decir, son miembros de diferentes antepasados. Hablemos de animales cordados y vertebrados.
El origen del universo ha tenido lugar hace 15 millones de años y la formación de la Tierra hace 4.560, 4.500 millones de años. Las primeras moléculas orgánicas complejas datan de hace 4.000 millones de años. La primera vida celular, las procariotas, de hace 3.500. Y las primeras células con núcleo, las eucariotas, de hace 1.400 millones de años. Las primeras esponjas y algas multicelulares aparecen hace 800 millones de años. El hombre pertenece al reino de los animales. Los animales comprenden dos subreinos, los protozoos y los metazoos. Estos últimos son animales multicelulares, se dividen en varios filos como los moluscos, los antrópodos y los cordados, etc. Los primeros cordados han aparecido hace unos 550 millones de años. Tienen una cuerda nerviosa, aberturas branquiales y una cuerda de sostén rígida a lo largo de la espalda llamada notocordio. El filo de los cordados se divide en subfilos, como los vertebrados y los invertebrados. Los primeros vertebrados, los peces, aparecen hace 478 millones de años. En los vertebrados, el notocordio ha devenido la columna vertebral. Además, tienen un cerebro bien desarrollado. Los vertebrados se dividen en la superclase de los tetrápodos, con 4 patas. Hablemos de mamíferos y primates. Los tetrápodos se dividen en 4 clases: anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Los primeros anfibios han surgido hace 370 millones de años y los primeros reptiles, unos 300. En el periodo Triásico de la era Mesozoica, hace unos 220 millones de años, reptiles parecidos a los mamíferos evolucionan y se diversifican. Los mamíferos placentarios aparecen en el periodo Cretáceo de la era Mesozoica, hace unos 130 millones de años, pero se expanden y diversifican en el Paleoceno, hace 65 millones de años. Tienen pelaje en el cuerpo, un periodo largo de gestación, glándulas mamarias, mantenimiento de una temperatura interna del cuerpo constante, mediante procesos fisiológicos, homeotermia. Son endotérmicos, ya que la energía se genera internamente a través de la actividad metabólica, transformación de los alimentos. Son vivíparos, es decir, engendran crías vivas. La dentición es heterodonta, ya que los dientes presentan diferentes formas como incisivos, caninos, premolares y molares. La clase de los mamíferos se divide en 2 subclases: los terios y los prototerios. Y los terios en 2 infraclases: los metaterios, marsupiales, y los euterios, placentarios. Estos últimos comprenden varios órdenes: carnívoros, insectívoros, roedores, primates. Los primates surgen a finales del periodo Cretáceo o principio de la época del Paleoceno, hace 80 millones de años. Los rasgos anatómicos responden a un hábitat de árboles al que están bien adaptados. Y las características que distinguen a los primates son: 1. Manos y pies prensiles para asir objetos, 5 dedos móviles en manos y pies. Pulgar oponible y dedo gordo del pie divergente y en parte oponible. Uñas planas, que sustituyen a las garras en el dedo gordo del pie y en otros dedos. La locomoción es cuadrúpeda. 2. Presencia de incisivos, caninos, premolares y molares y alimentación a base de insectos, frutos, semillas, flores y otros vegetales. 3. Reducción del sentido del olfato y mayor dependencia del sentido de la vista. Colocación de los ojos en la parte frontal de la cabeza y órbitas. Cuencas de los ojos, que tienden a ser convergentes, lo que produce la visión estereoscópica tridimensional, percepción de la profundidad, visión de los colores. 4. Aumento y mayor complejidad del cerebro en relación con el tamaño del cuerpo. Y 5. Periodo más largo de gestación y pequeño número de crías en cada parto. Mayor dependencia de las crías de la madre, capacidad de aprendizaje, conducta flexible y vida en grupos sociales. Hablemos de antropoides, hominoides y homínidos. El orden de los primates se divide en el semiorden de los strepsirrinos y en el de los aplorrinos. El semiorden de los strepsirrinos incluye el suborden de los lemuriformes, los lémures,
y el suborden de los lariformes, loris, y el semiorden de los aplorrinos comprende el suborden de los antropoides y el suborden de los tarsiformes. El suborden de los antropoides está presente a mediados del Eoceno, hace 49 millones de años. Se han encontrado fósiles de antropoides en la depresión de Fayum, Egipto, cuya antigüedad es de hace 35 millones de años, y en la formación de Asgak, en Omán. El Catopithecus o Propliopithecus, el Proteopithecus, el Parapithecus, el Apidium, Quatrina, son antropoides cuya antigüedad es de hace 35 millones de años. Los antropoides primates superiores tienen un cuerpo y cerebro pequeños, una menor dependencia del olfato, ojos colocados frontalmente, gran agudeza visual y visión de los colores, manos y pies prensibles y pulgar oponible. Están adaptados a un entorno diurno. El periodo de gestación y maduración es más largo. Tienen dimorfismo sexual y son insectívoros y frugívoros. Forman grupos sociales. El suborden de los antropoides incluye el infraorden de los platirrinos y el de los catarrinos. El infraorden de los platirrinos comprende la superfamilia de los ceboides, monos del Nuevo Mundo, y el infraorden de los catarrinos, la superfamilia de los cercopeticoides, los monos del Viejo Mundo, y la de los hominoides, simios y humanos. Los ceboides son cuadrúpedos arbóreos, con 2 incisivos, un canino, 3 premolares y 3 molares. Los cercopitecoides comparten con los hominoides una fórmula dental común, 2 incisivos, un canino, 2 premolares y 3 molares en cada cuadrante del maxilar superior y de la mandíbula inferior, en total 32 dientes, un conducto auditivo externo y el cierre posorbital completo. Se han hallado fósiles de hominoides, hominoidea, como el procónsul, el Dendropithecus, el Afropithecus y el Ranguapithecus o Morotipecus, el Simulus, el Kenyapithecus, el Otavithecus, el Nyampatecus, etc., en África, en Europa y Asia Occidental. La taxonomía premolecular tradicional divide la superfamilia de los hominoides en 3 familias. La de los Hylobatidae o Hylobátidos y el gibón y el siamang. La de los Pingodae o póngidos, son grandes simios, y la de los Hominidae, homínidos. La familia de los Hylobatidae se subdivide en el género Hylobatates, la de los Pongidae en los géneros Pongo, Gorila y Pan, y la de los homínidos en los géneros Australopithecus, Paranthropus y Homo. Los póngidos y los hilobátidos se distinguen de los homínidos en que tienen un cerebro más pequeño, extremidades inferiores no adecuadas para el bipedismo y unos incisivos y caninos grandes en relación con los premolares y molares. El gibón y el siamán se desplazan de rama en rama sirviéndose de la braquiación o balanceo de los brazos. El cuerpo se suspende alternativamente de cada uno de los brazos. Los chimpancés y gorilas son cuadrúpedos y se desplazan en tierra apoyándose sobre los nudillos. Los chimpancés y gorilas jóvenes practican la braquiación en los árboles. Los homínidos se caracterizan por un cerebro grande, la locomoción bípeda y la posición erguida. Este modo de locomoción ha provocado modificaciones en la cintura pélvica, extremidades inferiores y columna vertebral. Hablemos sobre los posibles antepasados de los Australopithecus. La especie Sahelanthropus otadensis data del Mioceno superior con una antigüedad de 7 a 6 millones de años. Es el miembro más antiguo que se conoce del clado homínido. La capacidad craneana es pequeña, de 320 a 380 centímetros cúbicos. Tiene cresta nucal grande y cresta sagital pequeña, localizada en la parte superior. Presenta gran cresta occipital externa y cóndilos occipitales pequeños asociados a un foramen magnum grande, situado en la posición anterior. El torus supraorbitario es grueso y continuo, y la cara ortognata con un protagonismo subnasal reducido. La fosa canina es grande y los incisivos y caninos relativamente pequeños con desgaste apical.
Es probable que fuera bípedo. Está próximo al último antepasado común de humanos y chimpancés. Se han recuperado en la formación de Lukeino, en Kenia, restos de la especie Orion tugenensis, cuya antigüedad es de hace 6 millones de años. El incisivo central superior es grande y robusto, pero más pequeño que el de los Australopithecus. El canino superior, grande, y los molares, pequeños, son esmalte grueso. El fémur indica que era homínido y que era bípedo en el suelo, en tanto que el húmero y la falange de la mano muestran una adaptación arborícola. Se han hallado en el Aswan Medio, Etiopía, fósiles de homínidos de finales del Mioceno. Su antigüedad se remonta a 6 millones de años y han sido asignados primero a la especie Ardipithecus ramidus y su subespecie Ardipithecus ramidus cadava y después a la especie Ardipithecus cadava, distinta del Ardipithecus ramidus de Aramis. Muestran un mosaico de rasgos morfológicos primitivos y derivados. Pertenecen al taxón homínido, que es posterior a la divergencia de los linajes que conducen a los modernos chimpancés y humanos. Un grupo de investigadores ha destacado que el Ardipithecus ramidus, hallado en Aramis, en el Aswan Medio, Etiopía, tiene una antigüedad de 4,5 millones de años y mide 1,2 metros de estatura. La capacidad craneana es de 300 a 350 centímetros cúbicos. La base craneana posterior es ancha y corta, la cara pequeña, el torus supraorbitario, delgado, el prognatismo subnasal, débil, y la proyección facial superior, importante. Algunas investigaciones indican que las anatomías no están adaptadas para trepar en vertical a los árboles y suspenderse de las extremidades delanteras o andar apoyados sobre los nudillos como lo hacen los modernos simios africanos. Se destaca que la anatomía y conducta de los chimpancés y gorilas no son un modelo apropiado para examinar el origen y evolución del bipedismo humano. El último antepasado común del gorila, del chimpancé y de los humanos no reunía los anteriores caracteres de los simios. El Ardipithecus ramidus no vivía en un hábitat de sabana o pradera abierta ni de bosque lluvioso tropical con cubierta vegetal cerrada, sino en un biotopo húmedo y frío de tierra arbolada con pequeñas áreas de bosque abierto. Los fósiles craneanos y dentales encontrados en Loweki y Catboy, al oeste del lago Turkana, en norte de Kenia, han sido asignados a la especie Kenjatropus plateus. Su antigüedad es de hace 3,5 millones de años, del Plioceno medio. La cara es plana y el prognatismo subnasal moderado. Los premolares superiores tienen 3 raíces, los molares superiores son pequeños y con esmalte grueso, y los orificios nasales estrechos. Algunos investigadores han hecho hincapié en un cambio climático global a finales del Mioceno, en el Plioceno y a principios del Pleistoceno, entre hace 8 y 6 millones de años. Este cambio ha provocado una disminución de las zonas de bosque y tierra arbolada dominadas por plantas C3, árboles, arbustos, hierba de clima frío, y la expansión de ecosistemas más abiertos y de sabana, con biomas de plantas C4, matorrales y hierbas tropicales, y una modificación en los vertebrados. Este cambio de vegetación se produce primero en altitudes bajas y después en altitudes medias. El incremento de las plantas C4 está relacionado con un descenso de las concentraciones de dióxido de carbono atmosférico. Este cambio, que ha tenido lugar en África Oriental hace 8 millones de años, en África Central hace 7 y en África del Sur después de hace 5, conlleva la aparición de un ecosistema de sabana tropical o pradera abierta que ha favorecido el desarrollo posterior del bipedismo como respuesta adaptativa y la aparición o dispersión de los homínidi.